Muy bien, seguimos acá en Los Leuco y lo que prometíamos, ¿no? El informe de esta noche tiene que ver con la fortuna bizarra de los Kirchner. Y le decimos bizarra porque realmente no cierra el blanco, como le gusta decir a Jorge Lanata, pero además tenemos algunos detalles para comentar y para repasar entre todos que son realmente impresionantes y además son del más estricto sentido común. No hay ni siquiera una mirada contable, ni siquiera una mirada política o sofisticada, simplemente mirar con cierto sentido común o lo más parecido a ello, los números que conocemos de la familia Kirchner. Tenemos algunas placas para ir ilustrando todo esto y yo les voy a ir contando también algunas cosas que fuimos pensando. Fíjense, arrancamos con la totalidad de la fortuna de Cristina Kirchner. Esto siempre según lo declarado en su última declaración jurada. Estamos hablando de 77 millones. Ustedes ahí tienen la cifra exacta. Yo voy a dar números redondos porque si no es mucho lío a la hora de ir siguiendo lo que voy diciendo. Son más o menos 77 millones de pesos lo que tiene en este momento la expresidenta Cristina Elizabeth Fernández. De esos 77 millones de pesos tenemos 12 departamentos, 6 casas, 4 locales, 5 terrenos, un auto, 12 depósitos en el país, 3 sociedades y además le conocemos un doble ingreso. Aquí ya tenemos el primer problema, porque cobra 2 pensiones, una por expresidenta, son 188.000 pesos, y otra por ser viuda de un expresidente, de Néstor Kirchner, claro, son 143.000 pesos que cobra por ello. Margarita Stolbizer objetó esto y dice que Cristina no puede cobrar una doble pensión porque la ley dice que una pensión elimina cualquier otra. Ya la Procuración del Tesoro y la Justicia está dando cuenta de esto, a ver si efectivamente Cristina está cometiendo un delito o una falta en realidad al cobrar esta doble pensión. Pero juguemos un poquito con los números. Les propongo este ejercicio que es bastante divertido y revelador al mismo tiempo. Fíjense, si nosotros sumamos las 2 pensiones que cobra Cristina, supongamos que está permitido y está bien que las cobre, que en realidad las empezó a cobrar juntas después del 10 de diciembre. La de Néstor Kirchner la cobró después del año 2010, cuando falleció el expresidente, pero ambas, las dos las cobra recién después de diciembre. Hay otra curiosidad, se la cuento entre paréntesis porque es muy interesante. Cristina tramitó su pensión con ella misma. Nunca había pasado antes en la historia. En general, los presidentes esperan a terminar su mandato para solicitar la pensión. Bueno, Cristina se la solicitó y se la otorgó a ella misma antes de dejar el poder. Bueno, si sumamos las 2 pensiones, son 331.000 pesos por mes, lo que estaría cobrando Cristina en estos meses, mientras nosotros estamos aquí en este momento. Fíjense, solamente para poder ganar la plata que tenía Florencia Kirchner en la caja fuerte, cobrando 331.000 pesos por mes, que imagino que es mucho más que todos nosotros y que todos ustedes que están del otro lado, Cristina debería ahorrar todos sus ingresos de punta a punta, todos los días, sin gastar un solo centavo, y tardaría 17 años en juntar los 4 millones y pico de dólares que tenía Florencia Kirchner en las cajas de seguridad. Para juntar los 77 millones de pesos que ella declaró, con lo que gana ahora, que nunca hasta ahora había tenido ingresos tan altos en blanco, producto de su trabajo o de lo que fue su trabajo, tardaría 19 años en juntar 67 millones de pesos. Y ni hablar si hablamos del sueldo que tenía como presidenta, que eran más o menos el más alto, el último que tuvo, 61.000 pesos en mano, tardaría en juntar su fortuna 31 años y medio. Simplemente para que tengamos algunos números, alguna idea de lo ridículo, lo bizarro que son los números alrededor de la familia Kirchner. Y utilizo estos números, que son los sueldos oficiales, porque nunca trabajaron de otra cosa. Desde 1987, que son funcionarios públicos en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, a nivel provincial, a nivel nacional, nunca hubo actividad privada, más allá, por supuesto, ya lo saben, de la explotación hotelera, de la cual hemos hablado mucho en este programa y se ha hablado mucho también en la televisión argentina. Vamos con Máximo. Fíjense, este caso es muy curioso también. Máximo tiene una fortuna de 42 millones de pesos. Obviamente está compuesta en su gran parte por la herencia recibida por su padre, luego del fallecimiento de su padre. Herencia que hay que decirlo, y es importante en esta situación, todavía no está terminada, no ha culminado el proceso hereditario, por lo tanto, también está por verse y es bien discutible si estos bienes que están declarando podrían ser declarados como tales. Ahora Máximo Kirchner, su primer trabajo, el primer trabajo de toda su vida como diputado nacional, tiene un sueldo de 60.000 pesos por mes. Si él tuviera que trabajar de diputado, ganando un sueldo interesante de 60.000 pesos por mes, tendría que trabajar sin parar y ahorrando absolutamente todo su sueldo 58 años
58 años para juntar los 42 millones de pesos. Y quiero pasar directamente a Florencia Kirchner. La próxima placa quiero que sea la primera de Florencia Kirchner porque aquí realmente la situación se complica y mucho. Y es lamentable, como decía Federico Andajasi. En la caja de seguridad de Florencia había 4,5 millones de dólares. Después había una cuenta corriente con 1 millón de dólares más. Y además, por supuesto, la herencia. Hay que decir varias cosas sobre este tema, porque las explicaciones que dieron tanto Florencia Kirchner como Cristina Kirchner son pobres y mentirosas y contradictorias. ¿Por qué? Y esto lo dice el fiscal Policita, que es el que investiga y embarga las cajas y las cuentas de Florencia, y es el juez Ercolini también quien acepta este pedido de Policita, que dicen, acá no importa si el dinero está debidamente declarado en las declaraciones juradas. Ese no es el problema, porque claro, Cristina y Florencia dicen, momento, acá este dinero está declarado. Bueno, el fiscal y el juez dicen, señores, no es el problema si está declarado o no, porque claramente, si es una familia que tiene una fortuna total de más de 150 millones de pesos, naturalmente van a tener declarados los 4,5 millones, casi 5 millones de dólares. El problema, dicen el fiscal y el juez, insisto, no lo dicen los Leuco, el problema es el origen ilícito del dinero. Eso es lo que está investigando la justicia. ¿De dónde salió ese dinero que luego ellos incluyeron en su declaración jurada? Y acá es donde empiezan los problemas. Primero, porque Florencia Kirchner dice que ese dinero, esos 5,5 millones de dólares, contando caja de seguridad y cuentas, provienen de la sucesión de su padre. Primer error, básico, garrafal. Ella, por la herencia de su padre, recibió 32 millones de pesos. 32 millones de pesos. Mucho menos que lo que había en la caja de seguridad. ¿Cómo puede ella decir que esto es la herencia si de herencia recibió menos? Punto número 1 y bien complicado. Segundo punto, y acá es donde entra Cristina y esto es bien interesante. Es un poco técnico, hay muchos números, pero realmente vale la pena. Cristina Kirchner, en su última declaración jurada, cuando dejó la presidencia, la última que se conoce, que se ha hecho pública a través de la Oficina Anticorrupción, declaró que tenía en dinero, es decir, sacando las propiedades, sacando los autos, en plazos fijos o en cajas de ahorro, 40 millones de pesos. De los 77, 40 nada más eran en dinero disponible, en dinero líquido, en plazos fijos y en cajas de ahorro o en cuentas corrientes. ¿Cómo hizo Cristina, que en diciembre de 2015 decía que tenía 40 millones de pesos, para comprar 5,5 millones de dólares? Porque eso también es muy curioso, ¿no? La justicia comprobó que esos 5,5 millones de dólares que tenía Florencia salieron de las cuentas de Cristina. Ahora, ¿cómo hizo Cristina si tenía apenas 40 millones de pesos? No le alcanza. El blanco que ella declaró a fin de año pasado no le alcanza para comprar 5,5 millones de dólares, que es lo que Florencia efectivamente tenía en la caja fuerte. Cierro con esto porque es importante. Los números no cierran, los números son bizarros. Es realmente alocada la contabilidad de los Kirchner. Recordemos que en la sucesión de Néstor Kirchner se hablaba de 19 plazos fijos y luego Cristina había declarado solamente 10. Realmente es muy delicada y muy compleja la situación. Ratifico lo que decía mi viejo en la columna de que el fiscal Gerardo Policita, cuando termine la feria judicial, va a llamar a indagatoria a Cristina Kirchner por estos hechos. El dictamen es muy duro, el que ha hecho el fiscal Policita, pero quiero cerrar con esto. En el dictamen, Policita pone que hay 5 millones de dólares que Cristina cobró de Lázaro Báez en un año, 3 millones de dólares que Cristina cobró por el arreglo que mencionaba mi padre también con Aerolíneas Argentinas. Es decir, el problema no es si tenían declarados o no esos 5,5 millones de dólares, tal como dicen Florencia y Cristina. El problema es que no se sabe de dónde los sacaron.